Hola, es un placer saludarlos. Mi nombre es Angélica y junto con mi compañero Tristan Daniel, somos estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pertenecientes a la División Académica de Ciencias de la Salud, en la licenciatura de Médico Cirujano. Somos el equipo 4 para la asignatura de Filosofía y Ética Profesional, y nosotros les presentaremos un video educativo que corresponde a la actividad 3, en el cual hablamos de los dilemas éticos y el nuestro en particular, el dilema del examen. ¿Qué es un dilema ético? Se entiende por dilema ético a toda aquella situación en la que se da un conflicto entre los diferentes valores de la persona y las opciones de actuación disponibles. Se trata de situaciones en que se van a generar una pugna entre varios valores y creencias, no existiendo una solución totalmente buena y otra opción totalmente mala, teniendo ambas repercusiones positivas y negativas. Ahora que ya sabemos qué son los dilemas éticos, les presentaremos los tipos y en cuál está categorizado el que les mostraremos en un instante. Para empezar, en la clasificación de los diferentes tipos de dilemas se encuentran el dilema hipotético, el dilema real, dilema abierto o de solución, dilema cerrado o de análisis, dilemas completos y dilemas incompletos. En este caso, el dilema en cuestión está categorizado como un dilema ético del tipo real. Pero, ¿por qué? Esto se debe a que plantean situaciones conflictivas sacadas de la vida diaria y de sus problemas. Se basan en hechos reales, cercanos en el tiempo y el espacio de los sujetos, siendo algo que puede suceder con relativa facilidad. Este tipo de dilemas son más motivadores y facilitan la implicación de los sujetos participantes que de una u otra manera ven reflejadas en ellos situaciones más o menos cercanas y por lo tanto su resolución puede ser un tanto angustiante. A su vez, también lo podemos considerar un dilema de tipo abierto o de solución, ya que se presenta una situación y las circunstancias que la rodean, sin que el protagonista de la historia, que puede o no ser el sujeto a quien se le plantea, haya realizado aún ninguna acción para solucionarlo. Se pretende que la persona a quien se le sugiere este dilema escoja cómo proceder en dicha situación. Pero si aún no comprenden estos conceptos, no se preocupen, les aseguro que viendo el siguiente corto animado entrarán en contexto. Dilema del examen. Vamos a plantearnos este escenario. Estás en una aula de universidad, realizando un examen en el cual todos los alumnos están sentados en sillas pupitre alineadas, respondiendo a preguntas que deben ser respondidas por escrito. En determinado momento, llevas varios minutos intentando resolver una pregunta que se te resiste. Y viendo que no vas mal de tiempo, decides descansar durante un par de minutos para ver si desconectado puedes evocar mejores los recuerdos. Sin embargo, tras llevar un rato con la mente en blanco, sin pensar nada en concreto y con la mirada perdida, te das cuenta de que acabas de ver la respuesta correcta en la hoja de respuestas de la persona que tienes delante. Teniendo en cuenta que lo más probable es de que no pudieras recordar la respuesta correcta, ¿respondes a la pregunta o la dejas en blanco? Es una simple pregunta de un examen, pero ¿debes hacerte cargo de haber copiado, aunque sea de manera no del todo voluntaria? O por el otro lado, ¿no tienes la culpa de que tu mirada se haya dirigido a la hoja de examen de la otra persona? Ahora te pregunto, ¿cómo resolverías este dilema? Buenas tardes, maestra y compañeros presentes. Mi nombre es Tristan Daniel Romero Cruz y como ya vieron en la situación planteada,
Creo que todos tomaríamos la misma decisión, y es que sí, esta situación es algo muy común entre nosotros como estudiantes. La deshonestidad en las evaluaciones ha puesto en jaque a los maestros, que de manera insistente están preocupados ante el aumento de este flagelo, a pesar de la severidad de las normas internas de las instituciones educativas. Dentro de este dilema, muchas instituciones han hecho de todo y sin embargo no han podido controlar esta deshonestidad por parte de estudiantes, que por el afán de conservar una beca o un crédito, hacen lo que sea necesario para pasar con una nota y se entiende estar en esa situación en donde uno como estudiante hace lo posible para poder acreditar esa calificación que tanto el alumno espera, así como la maestra igual. La pregunta es, ¿debes hacerte cargo de haber copiado aunque sea de manera no del todo voluntaria? La respuesta es que sí, ya que como sabemos es solo una pregunta que no hemos respondido, y después de ver la respuesta correcta, entre comillas, porque tampoco sabemos la veracidad, podemos recordar el tema que estudiamos con anterioridad. Por otro lado, nosotros como estudiantes, al final de cada sección de aprendizaje se nos hace una evaluación en la que debemos plasmar la evidencia de donde nosotros trabajamos y nos esforzamos para poder conseguir una buena calificación final. De igual manera, el docente espera por nuestra parte una buena actuación durante esta evaluación. Copiar en un examen es el uso de nuestro instinto, porque el planteamiento en la cabeza, escenarios en donde no logramos una buena nota, se nos viene a la mente que nuestra familia se va a decepcionar de nosotros, la vida universitaria se complicaría más, o nos podremos ir a un examen ordinario a final de parcial, etc. O por otro lado, ¿no tienes la culpa de que tu mirada se haya dirigido a la hoja del examen de la otra persona? La verdad es que no, ya que como sabemos, lo malo como nosotros estudiantes es que intentemos forzar o tratar de copiar a nuestro compañero, ya sea hablándole o tratar de hacer que voltee, porque en ese caso únicamente estaremos pensando en nosotros y no en las repercusiones que también pueden tener en nuestro compañero. Ahora vamos a responder los siguientes cuestionamientos. ¿Respondes a la pregunta o la dejas en blanco? Vamos a analizar las posibles soluciones ayudándonos desde la perspectiva de la filosofía moral, que considera el bien y el mal, y tomaremos como referencia una de sus tres ramas, la ética normativa. Esta es la que se enfoca en preguntas relacionadas a lo que deberíamos hacer y ofrece un marco para guiar la toma de decisiones, para distinguir el bien y el mal. Los marcos que consideraremos son la deontología y la ética de la virtud. Por lo tanto, basándonos en esto, la respuesta a si contestamos o dejamos en blanco es dejar en blanco la pregunta, ya que uno de los marcos de la ética normativa, en este caso la deontología, que es una teoría ética que emplea reglas para distinguir el bien del mal, propone que las acciones éticas siguen reglas morales universales, como no mentir, no robar y no hacer trampa. Entonces, la deontología es fácil de aplicar en esa situación y es solo dejar en blanco la pregunta, ya que la deontología requiere que las personas sigan reglas y cumplan con sus obligaciones. Una de las reglas al momento de aplicar exámenes es, si el alumno es sorprendido copiando el examen en forma total o parcial, puede ser causa para su anulación. Esto pone en riesgo su calificación como el de la persona que tiene delante. Ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista de la ética de la virtud, que se enfoca en el carácter moral de la gente, sus decisiones, acciones e intenciones, que van a evidenciar un conjunto de cualidades o virtudes que le son propias. Y este dicta que adquirimos la virtud por medio de la práctica. Al dejar la pregunta en blanco, se practica la honestidad. Un estudiante honesto es fiel a sí mismo, consciente de la responsabilidad social y de la rectitud que debe tener y reflejar sus actos. Esto implica no defraudar en ningún sentido a su compañero que tiene delante, así como profesores y su comunidad universitaria. Al igual, practicará el respeto, honrando su vida en todas sus formas y las actividades que realice, valorando a su compañero y respetando su esfuerzo. Entonces, según la ética de la virtud, al practicar la honestidad, respeto, responsabilidad de que el alumno deje la pregunta en blanco, al no saber la respuesta correcta debido a factores como el nerviosismo del examen o por el hecho de no haber estudiado lo suficiente,
sintiéndose satisfecho de tener la mayoría de sus preguntas resueltas por sí mismo, por lo que no sería necesario copiar la respuesta del compañero. Esto, junto con la lealtad, entre otros, desarrollan un carácter moral. Entonces, como solución, al dejar en blanco la respuesta, se mantiene fiel a su ética personal, que tiene que ver con la decisión que uno como individuo realiza para escoger la opción buena o la opción mala, de acuerdo a los valores y la formación que se tiene. Si contesta la pregunta con la respuesta del compañero, practica la deshonestidad académica en busca de un beneficio propio que va en contra de los principios éticos de su institución educativa. Este es un fenómeno que va a alterar su aprendizaje y su desempeño académico, ya que se engaña a sí mismo y desaprovecha la oportunidad de aprender y crecer como persona. Así como el copiar no es un método para superar el examen, es decir, el fin no justifica los medios, por lo que la finalidad de aprobar no prevalece ante el hecho de copiar. Y bueno, esto fue todo respecto a la explicación del dilema del examen. Gracias por su atención prestada, compañeros y maestra presente, y que pasen muy buenas tardes.